Vamos a hablar de la precariedad. Yo en los últimos años vengo trabajando en una línea que se llama la segunda fluidez, que llamo la segunda fluidez. Ahora les voy a contar de la fluidez que he llamado la primera, que es la que pensó Ignacio Leukovich, y que rápidamente hablando es una idea de construcción precaria de lo social. Hablar de una precariedad que es una operatoria general de producción de precariedades. Entonces, a ver si pasamos a la siguiente diapositiva. Les cuento de la precariedad laboral, que es una de las precariedades, pero como el laburo, ¿no? El trabajo, tiene tanto que ver con cómo se arman nuestras vidas, podemos empezar por acá. Según Guy Standing, un investigador británico que habla de una nueva clase social llamada precariado, en los países avanzados, 1/4 de la población pertenece al precariado. Y tira un dato así, que es solamente un aspecto, pero que para mí fue muy gráfico. En la década de 1960, un trabajador típico que ingresaba al mercado laboral en un país industrializado podía prever tener 4 empleadores para cuando se jubilara. En esas circunstancias, tenía sentido identificarse con la empresa en la que estaba empleado. Hoy un trabajador sería tonto si se identificara. Ahora un trabajador típico, sobre todo si es mujer, puede anticipar tener 9 empleadores antes de cumplir los 30 años. En Argentina, en 2013, ATE relevaba 33%, es un número que ha circulado, 33% de trabajo no registrado. Se agregaba un 20% de trabajadores en blanco, pero con contratos precarios. En 2018, ese número era 49% de trabajadores no registrados. Pero el tema es qué pasa con, digamos, a lo que quiero ir, es a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con el 51% que supuestamente no está en trabajos precarios? ¿Está a salvo de la precariedad? ¿Estamos a salvo de la precariedad? Acá es donde viene esta idea de la segunda fluidez como una condición general. Y donde tenemos que pensar que el problema no es solo de inclusión o exclusión en el mercado, sino que la inclusión misma es una inclusión precaria. Y para eso tenemos que pensar en las condiciones sociohistóricas. Condiciones que no son solamente una base, son también un conjunto de recursos y técnicas en las que se producen los elementos sociales. Les voy a contar un poco de mi trayectoria antes de seguir, para ubicar el tema de la segunda fluidez. El libro que se presentaba hoy, el libro que iba a ver la luz hoy y no vio, Esto no es una institución, es parte de ese trabajo y trata de pensar las instituciones fluidas. Cuando yo me formé como historiador con Ignacio Leukovich en la década del 90. Él en ese momento empezó a hablar de la segunda fluidez. Pasamos la diapositiva. Perdón, él empezó a hablar de la fluidez y a oponerla con la solidez, con los tiempos del Estado-Nación. Ignacio decía, y yo aprendí con él a ser historiador, digamos, no es solo los libros que nos dejó, sino también una forma de ser historiador donde lo importante no era el pasado, sino el cambio. El historiador va al pasado para preocuparse, para estudiar los procesos de cambio. Y eso nos da la posibilidad de pensar en el presente de los procesos de cambio. Él marcaba como cambio
en aquel presente, en la década del 90, muy claro en 2001, el agotamiento del Estado-Nación. Hablaba del pasaje a un Estado técnico-administrativo que se correspondía con un pasaje en el tipo de capitalismo, de un capitalismo industrial a un capitalismo financiero. Decía que las instituciones ahí quedaban destituidas, quedaban convertidas en fragmentos. Tenía una expresión que era, ¿se acuerdan de la expresión que hoy no se usa mucho? El mundo es un concierto de naciones. Bueno, definía el Estado-Nación como un concierto de instituciones. Ese concierto de instituciones quedaba descalabrado, la articulación entre las instituciones quedaba desregulada al agotarse el Estado-Nación, porque el Estado-Nación era la estructura que estaba por debajo y donde cada institución quedaba acomodada, tenía un lugar claro. Y por eso también se desacomodaban internamente las instituciones y surgió la idea de galpón. Galpón como figura donde puede haber, decía al mismo tiempo, un cochecito del nene que quedó una practicuna, unas hojotas y una máquina de cortar pasto. La subjetividad también cambiaba y pasaba del ciudadano al consumidor, digamos, de una subjetividad definida jurídicamente por el Estado a una subjetividad definida económicamente por el mercado. Bien, una idea que en el libro Pensar sin Estado se repite mucho es la idea de pura facticidad operatoria. Caían los sentidos que el Estado-Nación daba a cada actividad y así vivíamos en lo que él llamó una catástrofe, en una desconfiguración general del sentido. El capitalismo financiero, al arrasar con las regulaciones del Estado-Nación y empezar esto que se llamaba neoliberalismo, después le dijimos neoliberalismo puro y duro, al empezar el neoliberalismo, los sentidos que habían ordenado nuestra vida ya no la ordenaban. Y por eso pura facticidad operatoria. Seguramente un analista diría, no pueden hacerse cosas sin que se le adjudique un sentido. Pero ese era el problema, que los sentidos que teníamos para adjudicar resultaban ineficaces, inoperantes. Y esto creo que es el malestar que Ignacio logró detectar y pensar también. Ahora bien, empezó, después de eso, siguió habiendo Estado, siguió habiendo sociedad, siguió habiendo configuración de experiencias. En 2001-2002 Nacho decía, si no nos configuramos colectivamente, si no nos configuramos en asamblea, el mercado desconfigura todo. En ese momento la disyuntiva política era o nos desconfigura el mercado o nos configuramos colectivamente. Bueno, después de 2003 sobre todo, empezó a haber una configuración por parte del Estado y del mercado. Ahora vamos a ver una publicidad en ese sentido. Una configuración por parte del Estado y del mercado que hace que se configuren sentidos precarios. Y esa pura facticidad operatoria no se dé. Y lo que quiero mostrar un poco de alguna manera, contando algunos haceres distintos a la lógica mercantil y a la lógica estatal postnacional, yo la llamé postnacional, porque el Estado técnico-administrativo también es una pura facticidad operatoria. En cambio, en el Estado postnacional empiezan a haber sentidos, que nuevamente son sentidos precarios. Entonces, la disyuntiva política es ya no la desconfiguración por el mercado o la configuración colectiva, sino la configuración en el mercado y el Estado o la configuración colectiva autónoma. Bueno, pasamos, acá viene el video de Emprendedores de la Vida.
Este es el consumidor consentido. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Acá encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Que no estaba tomando clases de música, estaba invirtiendo noches interminables con amigos. Tampoco reservé pasajes para una playa tropical. Invertí en comenzar una historia paradisíaca. Y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Este es tu momento. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Bueno, se ve que el consumidor se convierte en un emprendedor que puede configurar algo y que lo configura con sentido. Cada consumo tiene un sentido que está en el consumo y que arma vida, ¿no? Ahí donde en la primera fluidez la vida se desarmaba. Bien, acá la idea es que la precariedad está en la base, decía, la precariedad está en las condiciones. Estas condiciones no son visibles y no dependen de la política de tal o cual gobierno de turno. Este investigador Guy Standing es clarísimo al respecto, dice, el problema de precariado no se puede resolver a nivel de cada Estado nacional. Él lo sigue llamando Estado nacional. Porque, digamos, el problema es la globalización y es la posibilidad de que cualquier transnacional puede contratar trabajadores chinos o de otra parte de Asia. Entonces, toda la fuerza de trabajo mundial tiene que competir con los trabajadores chinos. Pero bien, volviendo, no es solamente un problema de cuántos trabajadores precarios hay, no es solamente un problema de cuán bajos estén los salarios en China. Hay un tema de condiciones que no se ven, que es la ausencia de suelo, ese suelo que era el estatal, y la ausencia de tercero. Un tercero que también era el Estado, pero que se personificaba. En ese tercero también había una representación, ahora voy a abrir un poquito esta idea, había una representación, una mediación en las relaciones sociales. Que vamos a leer, pasamos a la otra diapositiva, que es una cita de Durkheim de 1906, donde está claro lo que es la mediación por un tercero. Un tercero que podía ser el partido, la clase. Acá en esta es la patria de la humanidad. Podía ser el padre, por supuesto, el líder en psicología de las masas. En el texto de Althusser sobre la ideología es el sujeto con mayúscula. Bueno, Durkheim decía, cuando uno ama a su patria, cuando ama a la humanidad, uno no puede ver el sufrimiento de sus compañeros sin sufrir uno mismo y sin experimentar la necesidad de llevarles un remedio. Pero aquello que nos liga al prójimo no es nada de lo que constituye su individualidad empírica, sino que es el fin superior del cual es servidor y órgano. La sociedad es el fin eminente de toda actividad moral. Es un fin trascendente para las conciencias individuales. Querer a la sociedad es, por una parte, querer algo que nos cubre y nos supera, pero es al mismo tiempo querernos a nosotros mismos, y así no podríamos pretender salirnos de la sociedad sin querer dejar de ser hombres. En ese momento decías hombre y decías humanidad, ¿no? No es que esto es una discusión que tuve con unas chicas, no es que las mujeres estaban excluidas acá, estaban incluidas de manera subordinada. Bueno, pasamos a la diapositiva siguiente.
Este sería una forma de graficar lo que decía, muy esquemáticamente, lo que decía Durkheim recién, donde mi relación con el prójimo no es a través de una relación directa, con su concreta individualidad empírica, sino porque la patria o la humanidad lo reconocen como un miembro y a través de ellas, a través de ese tercero, los reconozco como prójimos. Yo mismo me reconozco a mí mismo como alguien gracias a que me reconocen a que el tercero me reconoce como alguien. Esto tenía sus dificultades, como la alienación, por ejemplo, pero tenía una facilidad que era la posibilidad de saber quién me tenía que reconocer y qué tenía que hacer para ser reconocido. Es decir, qué tenía que hacer para llegar a ser alguien. Paso a la idea de Estado-Nación como suelo. ¿Cambiamos? Esto es de Oscar Oslak, sociólogo argentino, sobre la formación del Estado argentino. El proceso de organización nacional, no el de reorganización, el de organización nacional fue entre 1852 y 1880, y de ese proceso él dice: la dinámica del proceso de organización nacional transformó la sociedad creando redes de relación, homogeneizando intereses, originando nuevos sectores de actividad, relegando otros, constituyendo, en fin, las bases materiales de una nación, un sistema de dominación y un nuevo modo de producción. Pasamos a la siguiente diapositiva y vemos en el gráfico de la izquierda que Oscar Oslak decía que el Estado-Nación creaba un modo de producción, redes de relación, un sistema político. Entonces, un sistema social, un sistema político, un sistema económico. El Estado acá no está solamente donde dice el sistema político. El Estado también está ensamblando cada sistema y ensamblando los tres sistemas entre sí. Así que ahí en este gráfico las rayitas son el Estado también. Las articulaciones son el Estado. Y acá se ve lo que es un suelo en el sentido de una metaestructura donde cada elemento social encuentra su lugar. En ese gráfico que ahora no dice nada, el Estado-Nación estaba en el centro de un sistema de provincias, de un sistema de legislación, en el centro de la conflictividad política, etc. Para hacer algo que influyera en algún lado había que llegar al centro. Entonces, por ejemplo, vos vas al pueblo de San José, en Entre Ríos, y ves que en 1910 los inmigrantes de la zona levantaron un monumento para festejar el centenario y agradecían a San Martín. Es impresionante porque se ve ahí en esa materialidad de ese monumento cómo incluso para el inmigrante hay un centro en el cual quiere integrarse y en el cual será reconocido y en el cual será alguien. Bueno, en la siguiente diapositiva voy a decir formalmente, para tratar de decir una fórmula mínima para diferenciar la primera fluidez, la segunda fluidez, la tercera. Perdón, tercera todavía no, después la podemos armar, pero para diferenciar solidez, fluidez y fluidez de manera formal y poder mostrar después en los diferentes campos cómo esta definición formal se va especificando de maneras distintas. La primera, en la solidez, la relación entre dos elementos sociales. Cuando digo elementos sociales, por ahí digo una mujer y un hombre, por ahí digo un significante y un significado, por ahí digo dos momentos de tiempo, por ahí digo una moneda y su valor, etc. Por ahí pues, decimos Estado y sociedad. Dos elementos sociales cualesquiera se relacionaban en la solidez de manera necesaria. Era un encastre. Además
de ese encastre, o mejor dicho, ese encastre era posible porque había lugares previos a donde los ocupantes tenían que emplazarse para poder existir. Ignacio Leuckovich, en Pensar sin Estado, define la fluidez como la conexión aleatoria entre dos puntos. Hola, Marcela. La conexión aleatoria entre dos puntos, bueno, por un lado es esto del azar, es una conexión donde hay tanta probabilidad de que dos puntos sigan conectados como de que se desconecten, pero también en el galpón dos puntos cualesquiera pueden chocarse sin que haya encuentro y sin que sea previsible que se van a chocar. Es decir, sin que haya lugares previos que los alojen y les digan cómo relacionarse y cómo tramitar la relación. Por eso la idea de choque y no de encuentro. Bien, en la fluidez, y acá conectamos con el título de la charla nuevamente, en la fluidez la conexión entre dos puntos es precaria. Hay tantas probabilidades de que siga como de que no siga, o también hay muy pocas probabilidades de que siga igual a sí misma, y lo más probable es que tenga que cambiar. Se puede hablar de la conexión en solidez como estable, de la conexión en la primera fluidez como inestable y en la segunda fluidez como metaestable. Metaestable hay o bien leer a Deleuze o bien buscarlo en Wikipedia. En Wikipedia tenemos este gráfico que es muy gráfico. Imagínense una pelota, la posición 3 está acá abajo en ese valle, esa es la posición estable, porque es muy difícil que se mueva de ahí. Si la pelota está en la posición 2, es una posición inestable, porque es muy fácil que caiga de ese pico. Y la posición metaestable es la posición 1, porque un pequeño viento puede hacerla salir de ahí, de esa pequeña hondonada que no llegaba allí. Bueno, para seguir hablando de la precariedad entre dos puntos cualesquiera, les voy a mostrar un video. Es el video de Aoristas, donde los dos puntos serán dos puntos temporales. Aoristas. Te faltó una R. Aoristas. Sí. Los que disfrutan de la hora ahorrando. Seres solidarios que buscan vivir bien. Bien de arriba. Ser aorista se trata de elevar el espíritu a unos 12.000 metros de altura. Un aorista es un ser de sabiduría. Sabe que el descuento que está hoy puede no estar mañana, porque mañana es martes, el descuento es jueves y lunes. Un aorista es aquel que alimenta mente, alma y este cuerpito también. Un aorista ilumina los lugares más oscuros con su luz. Quiero ser un aorista, ya. ¿Cómo hago? Solo tenés que bajarte la app de Club Personal y empezar a disfrutar ahora, porque ya sos un aorista. Personal Fibertel Cablevisión. ¿Está bien? Disfruta de la hora ahorrando. Disfrutar de la hora ahorrando. Esto cambia muchísimo la idea de ahorro. Cambia muchísimo la idea de ahorro. Una de las condiciones de la solidez, Nacho insistía con esto y no se le ha dado tanta importancia, fueron más impactantes otras figuras de él. Pero había un supuesto de la solidez que era el supuesto general de la modernidad, la del tiempo progresivo. La relación entre dos momentos de tiempo cualesquiera era de progreso. Hoy solamente confiamos en que va a progresar la tecnología, pero hay chicos que viven en la calle y que no confían en que van a vivir más allá de los 30 años, y chicos que por ahí confían que van a vivir más allá de los 30 años, pero no saben si van a vivir en una atmósfera respirable, climáticamente hablando. Mis hijos están preocupados con eso, ¿no?
Entonces, la relación entre dos momentos cualesquiera de tiempo se hace incierta y el ahorro no es esa postergación de una satisfacción para un tiempo futuro que vendrá, como era la libreta de ahorro postal, ¿no? Como era el malestar en la cultura, reprimo ahora para el día de mañana ser alguien aceptado. No, me doy el gusto ahora, porque después no sé. Ahí viene otro libro que sí está, que es el bienestar en la cultura. Bueno, vamos a tratar de entrar, aunque sea someramente, en un par de campos para graficar más la precariedad de las conexiones entre puntos. Esto del tiempo, lo que me interesaba de mostrar esta publicidad es que es algo que es involuntario. Digo, que no depende del gobierno de turno. Esta subjetividad que se construye de manera precaria, por supuesto que no se va a construir de la misma manera si en el mercado es fácil consumir que si en el mercado no es fácil consumir. Pero el supuesto de la temporalidad progresiva ha caído en un caso y en el otro. Bien. Se puede hablar, digamos, yo intenté explorar en estos campos, el campo de los signos, el campo de las relaciones, de las organizaciones y el campo de la subjetividad, cómo se da esa conexión precaria entre dos puntos cualesquiera. Pero creo que voy a poder detenerme en dos por un tema de tiempo. Y voy a empezar con el de los signos. Vieron que se dice que el lenguaje construye el mundo. El lenguaje construye el mundo en dispositivos, en prácticas. Entonces, para mí es muy importante describir esas prácticas y esas operatorias. Operaciones en las cuales una subjetividad se construye. Vamos a ir a los signos que hoy son más imágenes que palabras. Por eso hablo de signos y no de lenguaje. Entonces tendríamos que hablar del campo semiótico más que del campo lingüístico. Pasamos 2 diapositivas. Este es así una infografía de las cosas que pasan cada 60 segundos en la web, en 2017. Por supuesto, estos números crecieron. Les leo algunas. 243.000 fotos subidas a Facebook y 70.000 horas de video. 70.000 horas de video visto en Facebook. 350.000 tuiteos enviados en Twitter. 65.000 fotos subidas en Instagram. En cada minuto esto, son 1.440 minutos por día. Si pueden, multipliquen. 65.000 fotos subidas en Instagram, 210.000 snaps en Snapchat, 29 millones de mensajes en WhatsApp, 1 millón de swipes de descartes en Tinder y 18.000 coincidencias o matches en Tinder cada minuto. Roberto Galán hubiera dicho 18.000 veces se ha formado una pareja. Y más de 4... Claro, ¿cuántas veces lo decía en una hora del programa? Una vez, 2. Es impresionante, ¿no? La aceleración. Bueno, estos datos, la idea de mostrarlos es la idea de mostrar una compulsión a la emisión de signos. Ahora, hay una página donde se puede ver, la compartí en Facebook la otra vez, donde se puede ver en tiempo real estos números y es impresionante cómo aumentan los contadores. Lo que quiero decir es que en una estructura no había lugar para alojar siempre tanta cantidad de signos, alojaron nuevamente. La representación era muy lenta para tanta emisión. Por eso la red. La red tiene más capacidad de absorción y, si ustedes quieren, de alojar, pero un alojar que no es alojar en un lugar previo, sino permitir una conexión nueva.
Esa conexión, digamos, gracias a que me conecto en la red, gracias a que soy visto en la red, existo y logro ser alguien. Pero ya no soy visto por un tercero trascendente, así que se escribe con mayúsculas, como la patria, la humanidad, el padre, sino otros que me gustan y que pueden no estar, pueden ser otros en el minuto siguiente. Es decir, la emisión alocada son formas de conseguir existencia precaria. Pasamos a la diapositiva siguiente. ¿Se acuerdan de estas máquinas de calcular? Creo que no hay nadie lo suficientemente joven como para no haberla visto nunca. Pero lo interesante es que, si bien en la calculadora de la derecha hay solo 16 botones y en esta hay como el doble, en la de la derecha puede haber más. En la de la izquierda no puede haber más. Hay una matriz de base que, digámoslo así, no se ve, y sería bastante trabajoso, llevaría bastante tiempo, tanto tiempo como hacer una matriz nueva y montarla en una fábrica, que haya botones nuevos allí. Pero hay más, porque la relación entre el significante y el significado se mantiene estable en la calculadora de la izquierda. En cambio, en la calculadora de la derecha no. Nuevamente, la relación precaria entre dos puntos, en este caso el significante y el significado. Acá sabemos que el 2, ¿no? En la izquierda, el 2 va a seguir siendo un 2. Pasamos a la diapositiva siguiente. Acá el 2 se puede haber convertido en un coseno, o se puede haber convertido en la ciudad de Meckelfeld. Quiero decir, el mismo soporte material, digámoslo así, si quieren el mismo significante, ha cambiado su referente. Esto también pasa, pasamos a la diapositiva siguiente, esto también pasa fuera de Internet o fuera de las pantallas. La constatación que tengo de que me han visto en la red es que me han gusteado. Milka ha sacado al mercado en un momento un like a la vida real. Una forma de ponerle onda a la existencia. Un amigo en un momento tuvo un emprendimiento de plantines, hizo esa tarjeta, lo hacía en la casa, pero él inventó que tenía ese vivero para ir a pedir descuento en plantines. Fue con la tarjeta, consiguió el descuento. Esa tarjeta no es una imagen representacional, es una imagen imaginal, les digo a las imágenes que no representan, a las imágenes estas que se conectan alocadamente con otras imágenes y que no tienen referentes estables. Podemos decir también que esta tarjeta es posverdad. La posverdad no es un invento de Durán Barba, es algo que Durán Barba supo usar bien o sabe usar bien. Pero es una condición de época. Bueno. Bien, quiero pasar a la expresión, porque esta forma de lograr existencia a través de las selfies y de las imágenes y de la emisión alocada de signos es una forma de privatizar la existencia, es una forma de circunferir al yo, una forma de que el yo no vea el común que lo teje. Una vez en una obra de teatro de Juan Carlos Genet, decía que la protagonista, para mí esto fue como una revelación, por la sencillez de la imagen. Lila, para nacer, fue necesario que para que Lila naciera, 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos,
32 chosnos y así sucesivamente al infinito. Uno está acostumbrado a un árbol genealógico que se va agrandando hacia abajo. Este era un árbol genealógico que se va agrandando hacia arriba. Y el vértigo que produce esto es que uno no puede saber cuántos humanos fueron necesarios para producir el momento presente. Ahí teníamos la figura del árbol genealógico, pero podríamos también extenderlo a los contemporáneos. ¿Cuántos contemporáneos son necesarios para que nosotros estemos acá? Para que haya esta luz, para que yo pueda hablar, para que, etcétera, para usar los medios de transporte. Bueno, ¿cómo darle existencia semióticamente? O sea, ¿cómo darle signos a ese común que nos teje, a ese entre? Acá es un hacer en la precariedad, ¿no? Porque si hablamos de Byung-Chul Han o de Bauman, en general se describe muy nostálgicamente todo lo que hemos perdido de la solidez y no hay una sensibilidad para detectar lo que se puede hacer en la precariedad. Pasamos a la siguiente. Este es un árbol que hoy es un centro de atracción turística que se llama, le dicen el algarrobo abuelo, es un algarrobo de más de 800 años. El árbol es enorme. El tronco probablemente tenga como esta sala de ancho. Para que se den una idea de lo que es un árbol de 800 años, una mera, pequeñísima idea, en 1810 se reunieron ahí los voluntarios para el Ejército del Norte. Ese era el punto de encuentro para los que se querían sumar con el ejército que iba en campaña al Potosí a combatir al Alto Perú a los realistas. Y ya tenía 700 años el árbol. Se llama algarrobo abuelo ahora por un poeta, Antonio Esteban Agüeros, un poeta puntano que le escribió una cantata del algarrobo abuelo, y le quedó ese nombre, marcó la cultura con esa cantata. El encuentro de Antonio Agüero dio lugar a la cantata. El encuentro de la cantata, de una pintora llamada Beatriz Ramírez con la cantata y con el árbol dio lugar al siguiente cuadro. A ver, cuando esto está mostrado a pocos metros del árbol, cuando volvía de verlo, yo vi esto y sentí que había visto eso en el árbol. En la foto claramente no se ve. Si no hubiera visto este cuadro, no hubiera percibido esta dimensión del árbol. Entonces, la expresión, a diferencia de la imagen imaginal, no recorta una unidad distinguible, sino que expresa una dimensión que en la imagen está invisibilizada. Expresa una dimensión que es el encuentro con la cosa, no la cosa. Hay otro pintor, Villarruel, que vio otra dimensión del árbol, y creo que esta también se puede ver. ¿Pasamos? Las expresiones van formando una cadena donde encuentran valor. En vez de la red del mercado de gusteos, está la cadena expresiva. En cada tumultuoso nacimiento del amor renace el deseo fundamental de transformarse, transformando el mundo. El odio y la sospecha que los amantes suscitan en torno a ellos son la respuesta automática y defensiva a la guerra que mantienen, por el solo hecho de amarse, contra un mundo en el que toda pasión debe despreciarse y morir. Lo que debe despreciarse y morir es el entre que ha surgido entre esos dos. La imaginalización lo que desprecia es eso.
desprecia eso con lo que nos encontramos en los encuentros. Y como se ve en los reportajes del libro Mujeres Colectivas, en este sello editorial, para poder expresar ciertos entres hace falta entablar una guerra contra el mundo. Que no es una guerra con las armas necesariamente, ¿no? Pero hace falta cierta complicidad y cierta conspiración. Bueno, expresar un entre genera nuevos encuentros. Y esos nuevos encuentros generan nuevas expresiones. Acá sí viene la cadena de las expresiones. Pasamos la diapositiva. Ahí tenemos a Antonio Esteban Agüero encontrándose con el árbol, Beatriz Norma Ramírez encontrándose con el encuentro de Agüero y el árbol, Villarruel encontrándose con el encuentro de Ramírez y el encuentro de Agüero y el árbol, y así sucesivamente. Y está proyectado, como dice Badiou, está proyectado a la eternidad. Pueden otros venir a expresar encuentros. ¿Qué? PH. Pero claro, ya uno no es el mismo después de eso. De lo que se trata en la expresión es de alterar eso que la imaginalización nos hace ser. Poder encontrar las dimensiones desconocidas, ¿no? Bueno, en la siguiente quiero mostrar que no hace falta ser un gran pintor o un gran poeta para expresar algo de los entres. En la izquierda, una murga pintó a esta plaza la cuidan el Rechifle de Palermo y usted, y así hace visible un entre barrial. Y a la derecha, una escuela de oficios de Flores empezó a investigar la economía social del barrio y expresó en ese mapa los emprendimientos de economía social que había en Flores. Puso esos cartelitos y eso expresa una dimensión invisible del barrio de Flores. Pero gracias a expresarlo, las hormigas se reconocieron como parte de un hormiguero. De otra manera, cada una hubiera estado en una covacha, sin mundo común. Lo que permite la expresión es construir ese mundo común. Y quiero decir algo, creo que esto también a veces pasa en los intercambios en Facebook o en las redes sociales. No necesariamente se da afuera. Bueno, voy a pasar a la diapositiva siguiente, ya para entrar a las instituciones, el libro que no llegó a salir hoy. Este cuadro, La colectiva Inmanentes, lo hizo como una forma de resumir una parte del libro. Voy a decir algunas cosas. Me interesa empezar por la de la duración. La institución sólida, buenas. La institución sólida era una institución que ya existía cuando nosotros nacíamos y que seguiría existiendo después de que muriéramos. La institución fluida, pongamos el plan fines, pongamos conectar igualdad o pongamos una universidad del conurbano, ha nacido después de que naciéramos nosotros. A mí me impactó mucho un pibe de 20 años diciéndome: no, voy a cursar en la UNSAM porque es una universidad que nació después que yo. La Universidad de Buenos Aires es demasiado vieja. Otra característica que se da en las instituciones o instituciones fluidas es que los recorridos en su interior y entre ellas no están tan rígidamente o tan sólidamente preestablecidos.
Si antes sabíamos cómo se iba de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la universidad, o al trabajo, o al matrimonio, en el barrio de Los Piletones conocí a una señora llamada María que iba a cuanto curso de capacitación pago encontrara. Podía ser peluquería, podía ser higiene de alimentos, o podía ser manejo de Word y Excel. Pero era una forma de complementar sus ingresos, era una forma de complementar sus ingresos y no una forma de completar un programa de estudios. A eso lo llamábamos ahí en el libro recorridos feriales, porque en una feria, a diferencia de una escuela, no se sabe qué recorrido internamente se va a hacer. Esto también se puede ver en los, no sé si vieron, existen unos Rosh Hashanah urbanos, unas fiestas que se hacen en una plaza y se recorre ferialmente unos stands, en vez de tener un recorrido como había en las instituciones judías clásicamente, un recorrido preestablecido. Ahora bien, los docentes, cuando van por diferentes cursos de capacitación para juntar puntos en el mercado de los puntos, para tener antecedentes en los concursos, también están haciendo un recorrido ferial en su formación. Ya no es el recorrido de la escuela normal, quizás un profesorado y a laburar por el resto hasta la jubilación. Otra característica de las instituciones son que los nexos que se establecen entre ellas. Ahí lo llamábamos liberalismo conectivo, porque las instituciones apoyaban en tiempos de Estado-Nación en lugares preestablecidos y raramente podías considerar que una universidad hiciera un convenio con una ONG internacional, por ejemplo. Pasemos a la diapositiva siguiente. Esto está ahora en la calle. Es una campaña contra el cáncer de piel. No la hace el Ministerio de Salud, como lo hubiera hecho en otros tiempos, la hace un laboratorio dermatológico. Pero el laboratorio dermatológico ha conveniado, o se ha coludido, no lo podemos saber bien, con el gobierno de la ciudad, con la Asociación Argentina de Oncología Clínica, y está ahí otro laboratorio al que probablemente pertenezca el que se ve más grande, no sabemos. No se da solamente aquí, se puede dar también en una institución psicoanalítica que hace un convenio con una universidad de conurbano, que hace un convenio con una ONG internacional, que hace un convenio con el Ministerio de Educación. Esos convenios son por un tiempo, no son una estructura definitiva del organigrama institucional. ¿Pasamos? En la siguiente diapositiva se ve un mapa que en 2014 mandaba el Ministerio de Educación a instituciones públicas y privadas, primarias, secundarias y terciarias. En vez del organigrama piramidal que bajaba desde el Ministerio de Educación de la Nación hasta cada escuela barrial, acá se le proponía a cada escuela que hiciera un mapa de las instituciones que la rodeaban. Tenemos, por supuesto, ahí el poder ejecutivo del municipio o provincia, el Ministerio de Educación, ¿no? Están los campos vacíos para que la escuela anote el teléfono y pegar eso en dirección para hacer un llamado, una cosa así, recurrir en caso de necesidad. Pero está también la comisaría, están también las escuelas vecinas, está también la autoridad de aplicación de la ley de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Hay un centro de atención primaria de la salud, el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir,
una cantidad de organismos muy variados que no son solamente los educativos ni solamente las familias de los chicos, para atender a una cantidad de contingencias imprevistas que puede haber. En vez del mapa claro, visible desde el centro, tenemos un mapa que realiza cada punto desde sí. Y un intento de gestionar toda esa diversidad con una dirección web que está ahí abajo, que hoy te da error si entras, o sea, que no está más. Esa quizás está en otro lado. En esa dirección web había la invitación a todas las escuelas a cargar los datos en un mapa general que se iba actualizando todo el tiempo. Ese mapa general se actualizaba todo el tiempo. Y esto también es liberalismo conectivo. Esto también es precariedad de la conexión entre las instituciones, entre los puntos sociales llamados instituciones. Y eso también fluidifica las instituciones, aunque no sean agentes mercantiles directamente. Podríamos decir que es la forma como las condiciones mercantiles, globales, neoliberales, afectan a las instituciones. Les voy a contar algo que pasó en una institución rosarina. En 2016. Ahí, por esta ley de protección de los derechos de los niños y adolescentes, se creó la Dirección de Niñez, Adolescencia y Jóvenes. Se creó, creo que en 2009. Recientemente también. Bien. Cuentan que encontraron que unos jóvenes estaban siendo vulnerados sus derechos, los sacaron del hogar, pero como no había dónde alojarlos y era necesario sacarlos pronto del hogar, se los internó, se los alojó en hostels de mala muerte, decía la persona que me contaba esto, con acompañantes específicos. Después esos chicos o esos jóvenes tenían que ir a la dirección de niñez a buscar unos vales para ir a otro establecimiento a buscar comida y poder comer. Hubo un problema en un momento que no me contó claramente qué consistió, pero parece que estos pibes robaron algo y los mismos agentes de la Dirección de Niñez, agentes de protección de la niñez y de la juventud, llamaron a la policía. Estaba recaliente esta persona, ¿no? Como si no fuera suficiente retraumatización, sacarlos del barrio donde viven y ponerlos en hostels. Después, cuando estos pibes se desbordan, la dirección también se desborda y llama a la policía. Esto es algo que pasa, la precariedad tiene cara de policía, ¿no? O mejor dicho, el desborde quiere ser resuelto con policía. Pero más que enojarnos con los agentes de la Dirección de Niñez y Juventud de Rosario, tendríamos que ver esta dinámica de la precariedad de las instituciones, que todo el tiempo tienen que atender una contingencia que las desborda. La improvisación es parte de la experiencia cotidiana en las instituciones. Una persona de una residencia multidisciplinaria de Florencio Varela decía: yo levanto la tapa de la pava del mate, levanto la tapa de la pava y tengo miedo de encontrarme con un problema. A propósito, esa residencia multidisciplinaria de Florencio Varela también ha sido recientemente creada y en este momento, al menos la información tiene 3-4 meses,
no sabían cuál era el jefe del Ministerio de Salud Provincial con el que tenían que hablar porque había renunciado. Y estaban descolgadas del organigrama de salud de la provincia. Del plan Fines me olvidé de decir que era un plan de terminalidad educativa y que se creó como precario de entrada porque no tenía planta permanente, no era una dirección o subdirección de terminalidad educativa, era un plan de terminalidad educativa. Y hoy no se sabe bien si sigue funcionando, si está agonizando, lo cual también habla de una condición precaria. La experiencia corriente en las instituciones es esta de la heterogeneidad y la fragmentación interna, de las contingencias y la improvisación del desborde, la flexibilidad y el intento de responder a la heterogeneidad con customización. Customización viene de customer en inglés, que quiere decir cliente, ¿no? Y tratar de configurar la institución a gusto del cliente. Esto en los comedores escolares se ve claramente porque cuando la madre, siempre que la madre puede y se desvive para poder, le manda una vianda personalizada al chico. No está la idea de todos comen lo mismo y lo que quieren. Pero también la customización se puede ver cuando hablamos de un maestro acompañante para chicos con dificultades de aprendizaje. No es sin duda la idea de la homogeneización que se suponía debía ser la escuela y en general lograba ser la escuela en condiciones sólidas. Ahora bien, toda esta situación de desborde, de contingencias imprevistas, produce una fiebre restituyente en los actores institucionales. Restituyente puede ser en dos sentidos. A veces porque se quiere restituir la imagen de institución que funcionaba bien en tiempos sólidos, pero restituyente también porque aunque no se tenga una imagen de Estado sólido, de Estado-nación del siglo XX, sí hay una idea de restituir todo el tiempo lo que armé precariamente, los equilibrios precarios que todo el tiempo consigo, todo el tiempo hay que mantenerlos. Estas chicas de Florencia Varela contaron que tuvieron que dejar por un momento de capacitar a los residentes para ir a atender el caso de un chico que había atendido a uno de los residentes y que ese residente no había podido contener, que iba a terminar en cana. Lograron hablar con alguien del Ministerio de Desarrollo Social, no me acuerdo, una gestión bastante compleja que llevó varias horas y que finalmente no se sabía si se logró evitarle la cana al chico, pero no se sabía si a la semana siguiente el marco de contención iba a estar disponible para esa persona, para ese joven. Por supuesto, todo esto requiere una gran capacidad de gestión y una gran creatividad. Puede ser quemante, pero también tiene algo de desafío personal que construye a cada uno y lo hace ser alguien. La precariedad es un desafío constante que nos llena de adrenalina y nos permite gozar de resolver, hacer. Claro, el tema es que, se complica el encuentro con los otros, se complica distintas cuestiones y nos quemamos. Quiero contarles pasamos a la siguiente, quiero contarles un más allá de la institución. Esto más allá es lo que se puede hacer. En el libro relato 4 casos. Tenemos la idea, los historiadores, y en esto creo que aprendemos de Marx y los marxistas clásicos, de que las subjetivaciones no vienen de una recomendación moral, sino de las operaciones de subjetivación que se están dando de hecho.
Ahora les voy a contar un más allá que se dio en la escuela número 4 de Chubut, una escuela primaria en Rawson. Cuento otros casos en el libro, también en base a lo que me contaban en distintas instituciones. Allí se dieron cuenta de una nena, Frida, que a veces venía, a veces no. Cuando van a ver por qué no viene, se dan cuenta de que Frida vive en una isla y que a veces la marea sube y no puede cruzar para ir a la escuela. La directora de la escuela escribió un libro muy lindo que se llama Señales de Vida. Teresa Punta cuenta que en vez de salir a resolver, a reclamar inclusión al ministerio, me contaba en un mail, ¿no? Porque se podría pedir un puente, pedir un bote, pedir traslado de vivienda. Decía, la escuela tiene que preguntarse qué es para nosotros recibir a Frida. Es decir, decidieron, ella habla en plural, decidimos exponer a la escuela a esta heterogeneidad. Si hubieran hecho como la Escuela Estatal Nacional, Frida hubiera quedado afuera. Si hubieran hecho como la institución, había que customizar la escuela y ponerle horarios específicos a Frida, y eso desarma el grado o desarma la posibilidad de que Frida tenga la experiencia de compartir de lo que tiene la escuela que no tiene la educación a distancia, digamos, que es la experiencia de la convivencia, de estar con otros cuerpos. Entonces, ¿qué era para nosotros enseñar con Frida? Bueno, cuenta así Teresa, que Frida viniera, dijimos, cuando baja la marea. La marea solía bajar entre 4 y 6 horas, de manera que venía en el horario en que hubiera bajamar. Cuenta Teresa que a veces Frida estaba con la portera limpiando las aulas, y limpiando las aulas se ponía a escribir cosas en el pizarrón. Y la misma portera se ponía a enseñarle. Otras veces estaba al mediodía y se ponía a almorzar con la secretaria de la escuela. Otras, la nena estaba en la biblioteca con chicos de su edad, y así. En todas esas situaciones fue aprendiendo algo. Incluso aprendió que las mareas tenían un horario, que se podían predecir y que algo se podía planificar en base a eso. Escribe Teresa, la directora, ¿qué significaba para nosotros brindarle a Frida un lugar cuidadoso y bello que se arme con la marea? ¿Qué podíamos hacer como escuela para que ella tenga lo más cercano posible a lo que necesitaba? Se perfila así una estrategia ético-educativa que es la de componerse singularmente con una heterogeneidad. Pasamos a la siguiente. Entonces, hice este gráfico de los dos ejes. Habitualmente la institución tiene un solo eje, que es el vertical, que es el que torna gobernables los cuerpos. La institución intenta satisfacer las demandas de los derechos vulnerados, de los derechos de su población. Y en cambio, un más allá de la institución, como dice Teresa, no busca escaparse, no queríamos escaparnos. Se exponen a la otredad que la heterogeneidad Frida representaba y abren un espacio incierto de investigación y de experimentación. Un espacio de devenir otro con otros. Podríamos hablar de un nosotros. Hola. Podríamos decir composición singular y no recorte precario de una individualidad. Bueno, de los contactos sin vínculos no hay tiempo para hablar. Mira, Has, no sé si vas a encontrar, tenemos que saltar a la diapositiva 38. Había un tipo que decía que lo propio de la globalización, el movimiento propio de la globalización es el salto. Y ahí también tenemos algo de la conexión precaria, ¿no? Porque no está el movimiento continuo.
No es que en la solidez no hubiera movimientos, sino que los movimientos eran sobre una superficie dada y continua. Aquí quise ir campo por campo, decir algo breve de los tres momentos. A mí me interesa subrayar la idea de tres momentos porque en la lectura, a Ignacio Lukowicz se lo leyó bastante, y en la lectura que quedó de él, claro, como él hablaba de dos momentos, la solidez y la fluidez, vieron que enseguida tendemos a leer binariamente y a hacer todo, y a que cierre los dos momentos como un todo, sin posibilidad de que venga un tercer momento. Rápidamente, en el campo de la subjetividad, en solidez teníamos un sujeto que se relacionaba con la cultura a la manera del malestar y que podía postergar el placer en nombre del deber. En la primera fluidez, Nacho decía, hay una sombra de yo, porque yo no puede hacerse responsable. A diferencia del ciudadano, el consumidor no puede asumir un deber. En la segunda fluidez, el consumidor no puede postergar el placer y se relaciona a la manera del bienestar. Es un emprendedor porque su propio ser alguien es una empresa. Digamos, si cocina hamburguesas veganas, tiene que crearle un Instagram a las hamburguesas para que existan. Pero esas imágenes imaginales las hacen existir precariamente a la hamburguesa, hacen existir precariamente a la mascota, ¿no? Pero son un emprendimiento, cada existencia es un emprendimiento. Empresario de sí no es solo una categoría económica en este sentido. Y no es solo una idea que varía con el partido político que gobierna. En estas condiciones, empresarios de sí somos todos. Está bueno eso. Yo no sé si fue en 2019. Yo tenía el dato para 2018, hubo 500.000 puestos de trabajo nuevos, de los cuales casi 400.000 eran puestos inventados por los mismos desempleados. Claro, monotributistas o trabajadores de la economía popular o trabajador precario, mantero, digamos, el que fuera. Pero lo interesante, a diferencia de la primera fluidez, es que ya hay una subjetividad que es emprendedor de la vida, como en la propaganda de Banco Ciudad, que puede hacerlo pidiendo un crédito o no, muchas veces sí, pero que puede configurarse en el mercado aunque el Estado no lo, digámoslo así, no lo aloje en un lugar preestablecido. Bien, en el campo de los signos teníamos en la solidez la idea de representación que graficamos con esa máquina de calcular. En la primera fluidez se hablaba de una caída de la ley y de un avance de la insignificancia, decía Nacho junto con Castoriadis. Y en la segunda fluidez tenemos la imagen imaginal, que es otro funcionamiento de los signos. No es representacional, no son mediaciones estables a través de un tercero. Bueno, en el campo de las relaciones, los contactos sin vínculos. En la solidez había un vínculo necesario entre las personas, donde uno volvía a encontrarse con las mismas personas en los mismos lugares todo el tiempo. En la primera fluidez había desligazón, no sé quién soy, se decía. Y en la segunda fluidez, los contactos se pueden ver en Tinder. Los contactos generan una gran dispersión de conexiones que no siempre generan las consecuencias que se supone que deberían generar. Como veíamos en las estadísticas, un millón de
deslizamientos en Tinder generan 16.000 o 18.000 coincidencias, pero no todas esas coincidencias generan una cita presencial, y no todas esas citas presenciales generan una pareja más o menos duradera. Como decía una usuaria de Tinder, nunca puedo decir aquí me quedo. Eso es un contacto que no genera las consecuencias esperadas, pero que sin embargo es un contacto metaestable, no inestable. Entonces, rápidamente, para resumir, la primera fluidez era una fluidez que deshacía lo sólido, que desconfiguraba. La segunda fluidez es una fluidez que configura elementos fluidos. Ya lo sólido está desconfigurado, y creo que por eso podemos entender por qué Macri, a diferencia de Menem, no tuvo que hacer reformas estructurales del Estado, porque ya estaban hechas por Menem. Pero digo, no hace falta personalizarlo, son condiciones de época. Bueno, pasemos a la siguiente. Yo no puedo creer. Todo esto que les estoy contando es el próximo libro, un libro grande. Y los estoy paseando por todos lados, hacia los altos. Espero que no estén muy perdidos. Quería hacer una síntesis de las contraoperaciones, porque, insisto, me parece muy importante, además de mostrar la apabullante operatoria de la fluidez, las contraoperaciones donde aparecen composiciones singulares, aparecen nosotros, aparece lo común. En el campo de los signos, más allá de lo imaginal, aparece la expresión, que es expresión de encuentros. Podríamos decir que lo imaginal es imaginalización de contactos y no expresión de encuentros. Bueno, en las relaciones, más allá de los contactos, aparecen las tramas, que son tramas de consecuencias, y se producen consecuencias, pero no hubo tiempo de contarles. En las organizaciones aparece la institución, pero más allá de la institución aparece el encuentro entre otros. Vimos el caso de Frida y el caso en que una institución puede hacer nosotros y crear una composición singular donde experimentar un devenir otro con otros. En todos estos campos hay operatorias que son prácticas que nos hacen, porque como no podemos esperar a que vuelva el Estado-Nación para llegar a ser alguienes, existimos con los recursos que encontramos a la mano, y los recursos que encontramos a la mano son los recursos de la precariedad. Y resultan eficaces. La verdad que algunas hamburguesas se venden creando un Instagram para las hamburguesas. La verdad que consigo bastantes me gusta si me saco una selfie con una comida, con un nieto, con un perro. ¿Cómo? Pero en estos encuentros, es muy lindo en este sentido el libro de Mujeres Colectivas, porque en esos reportajes con los colectivos femeninos se ven otras experiencias de felicidad que no se consiguen en el mercado. Cuando yo estuve en el bachillerato popular había una afectividad entre los compañeros, entre las compañeras, que tampoco se consigue en el mercado, y diría que tampoco en el partido político. Bueno, como englobamiento parcial y provisorio, para redondear todo este salvaje recorrido a los altos, diría, los contactos sin vínculos, las imágenes imaginales y las instituciones son relaciones entre puntos sociales donde no hay tercero ni suelo común, donde las relaciones se arman siguiendo una eficacia que es la eficacia que la precariedad provee, y que por ser la eficacia que la precariedad provee produce elementos precarios.
pero produce también el goce del quedar circunferido, sea que quede circunferido uno o una mercancía que uno vende, como la hamburguesa, o una institución que tiene su página en Facebook, por ejemplo. Los haceres que llamamos contraoperaciones son haceres que hacen a partir de todas estas precariedades y no fuera de ellas. A partir de los contactos sin vínculos, a partir de las imágenes imaginales, a partir de las instituciones fluidas. Construyen, habitan, piensan en la precariedad, creando experiencias subjetivas que la precariedad dominante no proporciona. Hacen común, hacen nosotros, crean otras afectividades. Bien, quiero decir una cosa más, porque que es despejar un malentendido que hay con la palabra fluidez. En tiempos sólidos, digamos, la crítica de los 60, podríamos llamar la crítica hippie a la solidez, creía que el problema estaba en la rigidez y que cualquier fluidez sería apertura, sería encuentro con la alteridad, sería enriquecedora. En esta fluidez precaria, como todo el tiempo estamos siendo desbordados, todo el tiempo queremos cerrar. Lo que provee la imagen imaginal es la posibilidad de cerrar instantáneamente. Cada vez que hay una catástrofe, rápidamente hay cámaras mostrándola. Los accidentes, los imprevistos, rápidamente son cerrados. Entonces, el cierre sólido, que era más para una sociedad más estacionaria, a través de una representación que tenía lugares preestablecidos, no se puede dar y se da el cierre fluido, que todo el tiempo se deshace y todo el tiempo se reconstruye a una velocidad inimaginable. Pero esto genera mucha incertidumbre, mucha angustia, mucha ansiedad, es ansiógeno. Y hay gente que explica por ese lado las adicciones. Pero, ¿qué quiero decir con esto? La fluidez también está cuando llamamos a la policía. En la rigidez del neofascismo contemporáneo también está la fluidez. El desafío es poder llevar la idea de la precariedad, de la conexión entre dos puntos cualesquiera, también a casos como el evangelismo, a casos como el fascismo contemporáneo. Si lo vemos como un retorno de lo medieval, como se decía en los linchamientos, ha retornado a lo medieval, es porque no estamos pudiendo pensar, no estamos pudiendo llevar la idea de la precariedad del contacto entre puntos al nuevo problema que se nos presenta. Bueno, eso. Solamente quiero terminar con la idea de que en vez de una moral filantrópica, donde tenemos que lograr que todas las instituciones satisfagan las demandas de la gente que tiene vulneradas sus derechos, podamos encarar una ética de no quedarnos en la compensación, de usar esas compensaciones como plataforma para composiciones singulares con otredades, entre otredades, para poder descubrir la otredad que mi precariedad me impide ver en mí. Bueno, gracias. Del problema que vino a